En primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes en este conversatorio. No es fácil conversar con un hijo aquí arriba en un escenario, pero bueno. Así es que, primero que todo, entonces agradecerle a ustedes la presencia. En segundo lugar, agradecer, ¿no es cierto?, a Fundación Puerto Ideas, a Chantal Señorio, a Olaya Sanfuente, ¿no es cierto?, que está dirigiendo, no sé si va a ser muy ordenado o desordenado, no sabemos muy bien. En todo caso, quiero aclarar que Mata es un pretexto para conversar. Un pretexto para conversar sobre el espacio, ¿no? Tuve bastantes reuniones con Mata, la verdad, en París. Y el maestro me enseñó mucho. Y el maestro me metió, obviamente, en la cabeza bastantes problemas todavía insolubles, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el problema de la revolución interior del ser. Su preocupación fundamental, ¿no es cierto?, era cómo poder definir el ser humano. Y a propósito de eso, ¿no es cierto?, Mata me decía, mira, el ser humano a lo que más teme es ser humano. No le teme nada más que a eso, le teme más que a la muerte, ser humano. Pero, obviamente, ¿no es cierto?, quiero señalar rápidamente que Mata, o sea, uno de los temas fundamentales de su pintura es la problemática del tiempo y el espacio. Pero, ¿no?, creo que fue, mirando sus obras, ¿no es cierto?, los años 50, yo creo que fue el primer ecologista, conjuntamente con Joseph Beuys, alemán, en preocuparse justamente del estado del mundo, del estado de la naturaleza. Por otro lado, también yo creo que Mata fue el primer feminista, ¿no es cierto?, que he conocido en la historia, ¿no?, en los años 70, muy preocupado, me decía, comillas, mira Gaspar, ¿cuándo podrá ser el tiempo en que la historia la escriban las mujeres y no los hombres? Yo creo que vamos a conocer una parte del mundo y una parte, ¿no es cierto?, del desarrollo y la cultura totalmente diferente. Bueno, yo estoy de acuerdo con Mata en todo caso, pero está bien. Bien, entonces el punto del espacio es que finalmente, ¿no es cierto?, entre la astronomía que busca, si me equivoco, me corrige después, nuestra astronomía, ¿no?, esta ciencia tan maravillosa, busca nada menos y nada más, ¿no es cierto?, que ver dónde estamos, qué somos, cuál es nuestro papel en el universo, si es que tenemos algún papel, yo creo que no tenemos ninguno, pero no importa. Ver, ¿no es cierto?, también a partir de ahí la posibilidad real, ¿no?, de superar, y eso es totalmente claro y preciso en la ciencia, superar en algún momento en los próximos siglos efectivamente la muerte. Yo creo que uno de los temas, como decía Mata, ¿no es cierto?, también está en el centro de su pintura, es la muerte. Igual que, ¿no es cierto?, Rodin tenía como centro, ¿no es cierto?, su escultura la muerte, o sea, el contrapunto entre vida y muerte, igual que Van Gogh, ¿no es cierto?, también lo tiene Mata. Entonces, hay un cuadro en el Museo de Arte Moderno de Nueva York que se llama Vértigo de Eros, ¿no?, del año 44, que siempre está puesto, ¿no?, nunca, es un cuadro enorme, ¿no?, que está puesto en el museo, siempre ha sido uno de los cuadros, ¿no?, clave, conjuntamente con la señorita d'Avignon de Picasso, que nunca lo sacan. Bueno, en ese cuadro, Mata trata de definir dos cosas. Uno, cómo presentar y representar el infinito, cómo representar en las artes visuales, concretamente en un cuadro, ¿no?, lo que no tiene posibilidad alguna de ser dimensionado por el ojo. Y digo el ojo, ¿no es cierto?, porque obviamente, ¿no es cierto?, la gran lección durante siglos de la pintura occidental fue línea horizonte, puntos de fuga, el punto o varios puntos, como el caso de Cézanne, ¿no? Líneas, ¿no es cierto?, que convergían hacia un punto de fuga, y de alguna manera se construía la ficción del espacio. Nada de eso está en Vértigo de Eros. Mata, ¿no es cierto?, elimina toda referencia con lo conocido, toda referencia, ¿no es cierto?, que nos lleven a reconocer algo del mundo, ¿no?, y niega sistemáticamente en ese cuadro la representación de lo conocido.
y va directamente, ¿no es cierto?, hacia lo desconocido. A él lo desconocido era como el elemento fundamental de su quehacer diario, en dibujo, en escultura y en pintura. Pero también tenía una maravillosa condición, la de ser no solamente un vertor, no solamente ser para ver, porque esa es la definición clave de Mata del ser humano, es un ser para ver, es un ser para conocer, sino que el punto es dónde estamos situados. Y entonces ahí viene una serie muy grande que también la vamos a ver aquí, una obra o dos, que se llama La explosión del cubo, o el público, nosotros, entrar a un cubo de pura pintura, donde se pierda toda referencia con el mundo exterior y tengamos entonces una especie como de pintura habitable, ¿no? Una especie de cosmos habitable realizado desde la pintura, ¿no? Técnicas mixtas, óleo sobre tela, etc. Entonces, recordemos, no sé si alguien la vio, que fue una exposición realmente maravillosa, ¿no? Que fueron los 100 años de conmemoración en el Centro Cultural La Moneda, cuando yo también formaba parte del directorio. Ahí estaba, ¿no es cierto?, en el piso un cuadro, a los lados un cuadro y arriba otro cuadro. Podemos mostrarla, Gaspar. Estaba más adelante, pero para sí. que... La próxima. De Profeteur. Ahí está el cubo. Ahí está. El cubo abierto. Bueno. Pequeña historia. Otra persona que estaba muy preocupada, ¿no es cierto?, del tiempo, sobre todo el transcurso, y obviamente el espacio, era Monet, que ustedes todos conocen. Monet, en Giverny, tenía la obsesión, era un taller grande, ¿no?, de rodearse en un círculo perfecto, ¿no?, de sus cuadros, los nenúfares, entre otros, ¿no?, 5 metros, 6 metros de largo por 2,50, y sentarse en una silla giratoria. Entonces él ya no estaba en contacto con la naturaleza, sino que con la otra naturaleza, la naturaleza de la pintura, la naturaleza de la creatividad, la naturaleza del misterio del espacio que planteaba su pintura. Porque finalmente nosotros vemos los nenúfares de Monet, vamos a ver que tampoco hay referencia alguna, ¿no es cierto?, con el mundo conocido. No, ya no hay perspectiva, no hay línea de horizonte, no hay nada. Entonces es como si Monet hubiese estado permanentemente, ¿no es cierto?, suspendido sobre el estanque, ¿no?, de los nenúfares. Entonces lo vemos al revés todo. Bueno, entonces, mate el espacio, mate el transcurso. Es una forma, ¿no es cierto?, de proponer, como decía el comilla, es el juego a que yo quiero invitar a todo el mundo, a trabajar justamente, ¿no es cierto?, desde el arte, el problema, la interrogante y el misterio del espacio infinito. Entonces, ahí está, los astrónomos, ¿no es cierto?, con esta obsesión, ¿no?, de, bueno, medir el universo, medir cuántos años, millones de años el Big Bang, cuántos millones de años tiene la Tierra, la luz, etc., ¿no? Bueno. Y ahí entran también los biólogos, los químicos, que entran a ver, bueno, en qué momento la célula tal, cómo nació, de dónde viene el ser humano, ¿no?, cuáles fueron las distintas etapas, como decía Mata también, del ser humano. ¿Cuántas etapas se cumplieron para llegar a ser lo que somos? ¿No? O de qué manera también, dentro de este problema del espacio, ¿no?, hablaba muy fuertemente sobre la animalidad del ser humano. No, el ser humano, cuando logre superar su animalidad, vamos a entrar, ¿no es cierto?, en otro mundo. No solamente el mundo, ¿no?, de reconocer justamente, ¿no?, la importancia de las ciencias, sino que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, el concepto de paz, ¿no? ¿Qué significa vivir en paz? Donde no hay más guerras, donde no hay más tortura, donde no hay más niños que se mueran de hambre, ¿no es cierto? Eso. Entonces, el espacio, la paz, la mujer, lo ecológico, con la gran serie de los años 50, ¿no es cierto?, la naturaleza unida, contra el ser humano. Entonces hay aquí un artista completamente multifacético, ¿no?, completamente maravillado
además, ¿no es cierto?, con lo que estamos haciendo aquí, el conversatorio. Le gustaba hablar horas y horas en su taller, ¿no es cierto?, en un discurso interminable, ¿no? Entonces, hay una relación, para terminar, una relación muy, muy clara entre pintura matiana y conversación matiana, entre obsesión, ¿no es cierto?, con el espacio, tal como estamos viendo en este cubo abierto, en que no hay ninguna representación del mundo, sino que es el mundo imaginario, es el mundo imaginario a través del cual viajamos a través del espacio. Gaspar, antes de darle la palabra a tu hijo, quizás te quieres referir a otras imágenes que habíamos elegido, la segunda, a Le Prophèteur, no, más atrás, a Le Prophèteur. Le Prophèteur, cuando estamos mirando eso, cuando estamos viendo ahí, el punto de Mata, sobre todo en Vértigo en Le Prophèteur, es que coloca una cantidad importante de elementos plásticos en los primeros planos y luego, ¿no es cierto?, reduce con mucha rapidez, ¿no es cierto?, a un infinito, que es eso. Eso no tiene distancia, no sabemos qué distancia, ¿no es cierto?, tiene nuestro ojo respecto de eso. No hay distancia. Entonces, este es el vacío. No funciona. Caput ya. Entonces, ahí está el espacio. Entonces, todo este mundo está suspendido en el espacio, igual que nosotros que estamos aquí conversando y se nos ponemos un poquitito más complicado y comenzamos, ¿no es cierto?, a separarnos de la Tierra y empezamos a ver el globo terráqueo suspendido en el espacio. El vértigo es absoluto, ¿no? Pero el vértigo es el vértigo de Eros. Mata, para terminar la explicación, ¿no?, intenta también explicar ese vértigo absolutamente inexplicable, absolutamente, ¿no es cierto?, imposible de cuantificar, de explicar, incluso de la psiquiatría, qué significa, ¿no es cierto?, el Eros. Bueno, Eros y Tanato, pero vamos a hablar de Eros, ¿no? Entonces, hay ahí una manera también de representar y de presentar la investigación sobre el Eros como infinitud del deseo. ¿Y la próxima? Por si quieres decir algo sobre esta. Ah, ya apareció. Sí, vosotros con los... Bueno, ahí estamos. A ver, en algunas obras, ¿no es cierto?, Mata, como Le Prophèteur, con Racina Paloma, me equivoqué, instala, yo diría entre comillas, instala en las obras algo así como estas naves espaciales, ¿no? Ahí tenemos una nave espacial muy clara, ahí están ¿cómo se llaman?, los astronautas, suspendidos en el espacio de la pintura. Entonces, Mata le dije, pero aquí estamos de alguna manera casi en la representación. Sí, pero estos personajes son matianos y mis personajes no tienen nada que ver con el ser humano. Son personajes imaginarios, inventados, que nada tienen que ver con nosotros. Bueno, pero en todo caso, insisto en que estos aparatos, ¿no es cierto?, o estos elementos que están pintados acá, que yo señalo, y esa voltereta, ¿no es cierto?, es justamente, ¿no es cierto?, este infinito, este tiempo, este transcurso, ¿no?, como lo vemos muy bien también en la obra de Nueva York. Pues, o sea, siempre nos está poniendo trampas, ya. Y la trampa son los primeros planos. Y de qué manera, ¿no es cierto?, va, igual que los aparatos astronómicos, primeros planos, segundo. Y la última cosa que quiero decir, mientras más máquinas producen los astrónomos, la astrofísica y todo lo que sea eso, más máquinas, más se aleja el final. ¿No es cierto? Más se aleja. Bueno, seguramente que no, pero Mata decía eso, ¿no? Mira, mientras más máquinas, más perdemos el horizonte. Esto es infinito. Bueno, voy a darle la palabra y me voy a poner aquí atrás mejor a Gaspar Hijo para que pueda exponer. Por eso. Sí. Para que haga su exposición y después vamos a conversar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Es bien interesante lo que
Mi padre estuvo diciendo que solamente quiero comentar una cosa, es la primera vez que nosotros estamos juntos en un escenario. Primera vez además que está el nieto de él y mi hijo también viendo la presentación. Emocionante esto para mí. Solo quiero fijar algunos conceptos básicos que tienen que ver con la ciencia, que de alguna manera marcan similitudes y diferencias con el arte como una empresa humana de creación. Y la palabra de creación la pongo acá por primera vez porque es algo que en la ciencia está un poco en veremos, y probablemente va a salir en la conversación que tengamos después. Entonces, primero que nada, ciencia y arte, yo personalmente estoy convencido que comparten más que una letra A, como en esta introducción. Y vamos a hablar de las similitudes, esto de manera muy corta, una introducción. ¿Cuáles similitudes veo yo en el arte y la ciencia? Primero, la búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales, tal como mi padre señaló hace un rato atrás, que de alguna manera esas preguntas en el arte veo yo que es más difícil hacerlas salir a flote. Pero están esas preguntas fundamentales que las vamos a ver ahora. En la ciencia da la impresión de que por lo menos aparentemente esas preguntas, esa búsqueda es más explícita. La otra cosa común que tiene el arte con la ciencia, y que creo que hay bastantes ejemplos para ello, es que la ciencia, tanto como el arte, es una empresa o una actividad en que queremos sintetizar un aparente caos y lluvia de información sin cesar en un modelo, en algo que nos permita básicamente irnos a dormir tranquilo en la noche. Si no fuera por esa síntesis, estaríamos abrumados con una cantidad de información y de señales que sería imposible entender. Confiamos, de hecho, que podremos entenderlo. Lo otro es que una similitud interesante es que mostramos un universo nuevo. Tanto el artista como el científico quieren mostrar algo nuevo. No quieren simplemente repetir algo, sino que quieren mostrar algo nuevo. Y ojalá más allá de la imaginación. Y finalmente también una atracción por el asombro. ¿Quién no ha ido a un museo o ha visto una obra de arte y lo que llama la atención es el asombro? Lo que hace ir corriendo a ver una obra de arte no es simplemente que esté ahí, sino que nos asombra por algo. Nos llama a decir, ¿qué será esta cuestión? ¿Cierto? Entonces aquí tenemos un ejemplo del arte, que no es mata propiamente tal, pero es un cuadro que yo hace uso para mostrar la síntesis. Esta es la secuencia de Toro de Picasso. Tu padre me podrá decir cuándo fue hecho esto, no tengo la menor idea. Tengo que 1930. Sí, 1930. Gracias. Y aquí vemos claramente lo que hay arriba de un toro, ¿cierto? Y la secuencia muestra que finalmente llegamos a una cosa muy sintetizada, que es una síntesis del toro. Lo interesante de esto no es la propia secuencia, que es fantástica, ¿cierto? Lo interesante de esto es que si yo a 1000 personas o 1.000.000 le muestro la imagen que hay a la derecha, más sintética del toro, todo el mundo va a reconocer que es un toro. Y eso es muy importante porque es algo que tenemos nosotros en nuestra evolución cerebral, mental, evolución biológica, que nos dice, eso que hay ahí es un toro. Yo no necesito ver un toro entero para saber que es un toro. Y en ciencia y en el arte yo creo que pasa exactamente lo mismo. Nosotros en ciencia no necesitamos saber que algo es correcto teniendo el cuadro entero. Necesitamos un resumen. Y esa es la parte compleja de la ciencia. Para Mata, tal como fue explicado anteriormente, el ser humano el pintor es un vertor. En vez de pintor es un vertor. Vemos y ponemos en una tela o en algo, este es un sustrato antiguo de los artistas, ¿cierto? Una tela, había que pintar. ¿Okay? Aquí tampoco hay vértice, ni punto de fuga, ni todo lo demás. ¿Okay? Esto es un cuadro que se llama Selfinity. Pero sin embargo, el pintor aquí se estaba anticipando a una complejidad. ¿Cuál es el símbolo de complejidad? Un enredo, ¿cierto? Bueno, ese enredo existe, está aquí a unos cuantos kilómetros, que es el detector Muse del VLT, que está aquí en Paranal. Esto es una máquina que se dedica a entender las señales del universo y poder traducir una cantidad gigante de información, sintetizarla y entender un montón de cosas importantes de la luz, que es a la velocidad que se acercan o se alejan los objetos, el color que tiene y por tanto la naturaleza física y la distribución espacial. Todo eso en una sola imagen, y para eso fue necesario hacer este objeto, este detector, que es lo más parecido que tenemos a un ojo, pero además que puede calcular de alguna manera distancia automáticamente.
Y finalmente, para empezar a terminar, digamos, este es otra componente importante de la ciencia y el arte, que es el asombro, ¿cierto? Entonces todos ustedes, imagino que se habrán sorprendido de eso. ¿Cuál es el asombro aquí? Que las estructuras macroscópicas del universo tienen semejanzas extraordinarias con las estructuras microscópicas. El ser humano, y este es un misterio, digamos, tenemos el mismo acceso a las cosas que son igualmente chicas que igualmente grandes. Claro, uno podrá decir, bueno, obvio, estamos como observadores, tenemos que estar en la mitad, ¿cierto? Pero lo que es impresionante es que las estructuras, tanto físicas como las leyes que regulan el universo, aunque no entendemos todo lo chico con lo grande, ¿cierto?, se repiten entre lo chico y lo grande, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias? Básicamente, a mi modo de ver, podemos conversarlo más adelante, la ciencia trata de objetivizar a través del experimento del método científico. ¿Cuál es la gran irrupción del conocimiento científico en realidad respecto a la otra manera de conocer el mundo? Es el método científico. Lo otro es la repetitividad, es decir, no basta con que yo diga, hay cosas de moda hoy día, ¿cierto? Hay una gente que anda diciendo que la Tierra es plana, bueno, hagamos un experimento y veamos, hay que volver a repetirlo, eso no es posible hacerlo, ¿sí? Hay que predecir nuevos fenómenos, una teoría científica es más dura, es más potente cuando es capaz de predecir fenómenos nuevos, como fue, por ejemplo, la teoría de general relatividad, que se predijo que los rayos de luz se curvan al pasar cerca de una estrella. Eso fue una predicción y se demostró, por eso que la teoría es tan fuerte. La otra característica de la ciencia es la falsabilidad. ¿Qué significa eso? Que una idea científica, una prueba científica, va a ser cierta mientras no haya otra prueba que muestre lo contrario. Siempre es posible hacer eso. En el arte esto no existe, no porque esté mal o esté bien, porque no forma parte de su dimensión. Por lo menos en lo que es el conocimiento del mundo. Y finalmente la ciencia reposa en un lenguaje extremadamente poderoso, que por alguna razón misteriosa, no sabemos por qué, la ciencia se comporta según ese lenguaje que son las matemáticas. ¿Ok? Sin embargo, lo interesante de esto, y eso es la maravillosa cosa de las matemáticas, la matemática es un aparato axiomático. Yo parto de axiomas que no son ni verdad ni falsos, son axiomas. Sin embargo, la naturaleza le hace caso a esos axiomas. No sabemos por qué. Y finalmente, un trabajo científico debe tener necesariamente una conclusión. En el arte eso no necesariamente es cierto. Esto es el método científico así a la Google, ¿cierto? Todo esto es una caricatura, por supuesto. A pesar de que uno le pueden vender esto como que la ciencia funciona así, la ciencia realmente, a pesar de que esto es cierto, tenemos una observación, una pregunta, hipótesis, tenemos experimentos y resultados, y después la cosa va para atrás, si no funcionó, probamos otra hipótesis. Todo esto que en realidad es una maquinita, como de moler carne, no funciona sin la intuición. Ahí es donde entra la intuición. Cuando pasamos de las observaciones o el experimento a tener una pregunta. Y la pregunta es fundamentalmente empujada por una intuición. No existe un manual de preguntas, ¿se han fijado? No existe eso. ¿Qué pasa con la astronomía? Los telescopios son máquinas espaciotemporales. Nos permiten viajar a través del tiempo y el espacio. Sin embargo, lo que nosotros tenemos como prueba realmente, en general, salvo que estemos observando cosas cercanas, es simplemente el tiempo. Nosotros no sabemos si las cosas que estamos viendo son realmente grandes o chicas, a menos que tengamos la distancia. Y eso es tiempo. Tenemos una obsesión por la búsqueda de los orígenes, tal como dijo mi padre hace un rato atrás. Queremos saber el origen del universo, el origen de lo humano y el origen de la vida. La astronomía es un caso particular también de la ciencia. Es una ciencia que es netamente observacional. Yo no puedo salir al espacio y cambiar las condiciones de las estrellas. No puedo decir, mira, esta estrella está muy amarilla, así que hagámosla más roja y pongámosle un poco de sal. No podemos hacer eso. Los físicos experimentales, los químicos y los biólogos pueden hacer experimentos en un laboratorio. Cambian las condiciones experimentales, las condiciones de borde y condiciones iniciales y pueden cambiar las variables y ver si la teoría se ajusta o no a las observaciones, al experimento. En astronomía no podemos modificar el laboratorio en lo absoluto, pero tenemos una gracia. Tenemos miles de millones de objetos repetidos. Es posible también usar la computación y la física para crear un universo imaginado, y eso es una cosa que no tiene mucho tiempo. Tendrán unos cuantos decenas de años solamente. Y podemos crear cosas que el artista crea en una imagen como esta, que es un cuadro de Mata, que es el prisma, ¿cierto? Tenemos una galaxia. Estas dos cosas, una es una tela y otra cosa es una cuestión que tiene millones de años, cientos de miles de años de diámetro en tamaño,
nosotros aquí somos más pequeños que una bacteria, mucho menos más pequeños que una bacteria a escala nuestra. Somos casi como un virus. Sin embargo, tenemos escalas repetidas como espirales aquí, tal como en un cuadro de Mata. Aquí está el cubo abierto de Mata del año 66, si no me equivoco. Esta cosa es interesante porque el artista nos está diciendo, mira, el mundo ya no es una tela, es algo más. Sin querer queriendo, probablemente se adentró a un mundo que ya era tridimensional. El universo está atrás nuestro, adelante, el pasado y el futuro, y a los lados. Y abajo. ¿Dónde estamos hoy en la astronomía? ¿Qué es lo que es el universo hoy para nosotros? Repito, puede haber una teoría que nos dice que todo esto es totalmente erróneo. Eso no ha ocurrido todavía, pero puede ocurrir mañana. Este es el universo hoy. Lo que estamos viendo aquí es simplemente una especie de pie, un Kuchen, visto en el universo en distancia y en distancia y extensión del universo hacia el pasado. Nosotros estamos acá. ¿Está el láser? ¿Está por ahí? Maestro. Gracias. Entonces tenemos aquí, estamos nosotros acá al medio y vemos el espacio hacia afuera, hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás en la espalda, no en el tiempo, digamos. Y a medida que nos alejamos, tanto hacia allá o hacia acá, vemos el pasado. ¿Qué es lo que el universo hoy? Los astrónomos nos encontramos con una cosa fantástica. El universo no es homogéneo en su distribución de materia, en este caso son galaxias, sino que tenemos enormes agujeros de unos 200 millones de años luz donde no hay materia. ¿Por qué el universo es así? Fue un problema, sigue siendo un problema de representación y de evolución del universo a partir de un universo que era homogéneo como esto. Era súper homogéneo. Eso es lo que nos muestran las observaciones de la radiación cósmica de fondo. El universo era extremadamente homogéneo. Solo tenía fluctuaciones de temperatura, que eran de densidad finalmente, de 10 elevado a menos 5 grados Kelvin. O sea, una 100 milésima de grado Kelvin. ¿Cierto? Llegar de esta imagen del universo extremadamente plano y homogéneo a un universo en el cual sabemos que estas inhomogeneidades crecen y se transforman en filamentos que dan lugar a la distribución que observamos de las galaxias tal como lo mostré en la imagen anterior. Ese ha sido un trabajo de la cosmología durante los últimos 20 años. Por supuesto, la computación permite generar este tipo de simulaciones donde nos metemos ya no en un cuadro plano, sino que en un espacio tridimensional donde podemos representar estos vacíos enormes a través del universo y vemos los filamentos. Nuestra galaxia se encuentra en uno de estos filamentos y hay miles de millones de filamentos en un espacio que aparentemente parece ser infinito. ¿Qué es lo que descubrieron los astrónomos? Así como los economistas inventan unas palabras medias alambicadas para explicar lo inexplicable, aquí la palabra clave es límite. El universo parece ser finito, pero es ilimitado. Ese es un concepto que vamos a conversar más allá, que probablemente Mata también se imaginó en sus pinturas, digamos, algo que fuera con un fin, pero ilimitado, sin límite. Puedo dar vueltas permanentemente en un espacio que tiene un volumen dado, pero que es ilimitado. Con eso termino. Aquí hay otras simulaciones. Esto tiene que ver con una galaxia espiral. Esta es una de las últimas simulaciones que se han hecho con supercomputadores que se demoran 6 meses en inventar un universo a partir de lo que conocemos de la física y la cosmología en un computador y hacer un universo de juguete para simular solamente la formación de una galaxia como la nuestra. Solo usando las leyes de la física. Aquí me quiero detener y podemos pasar a la conversación. Gracias. No, yo quisiera aclarar, ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. Aplausos. No, yo no sabía que mi hijo sabía tanto de Mata, pero bueno, está bien. Yo soy bueno para leer. Hay una pequeña cosa que quisiera aclarar antes de las preguntas que iba a hacer Olaya, que todo lo que hemos planteado, todo lo que ha planteado Gaspar aquí, finalmente es el mundo empírico. Es decir, yo constato un hecho, lo veo, lo registro, lo fotografío, etc. Pero ahí está. Entonces, no hay vuelta. Yo creo que en el siglo XX, fin del siglo XIX y todo el XX y XXI, el método empírico se ha ido profundizando de tal manera, ¿no?, que el mundo en el que trabajan, ¿no es cierto?, los científicos, parte efectivamente, ¿no es cierto?, de esa realidad. Un poco lo que sucedió, y esto es muy importante anotarlo, porque parte desde ahí,
¿no? Esa mañana, ¿no? En la Normandía, en el puerto de Havre, el maestro Monet, ¿no? Con ese cuadro Impresión Sol Naciente, del año 1872. ¿Qué es lo que quiso hacer? Quiso, desde una pintura reinventada, desde una metodología pictórica nueva, poder detener en el menor tiempo posible la salida del sol en el horizonte. Entonces lo logró, más o menos se calcula que son más o menos 11, 12 minutos, ¿no es cierto?, entre la línea de horizonte donde está puesto el sol finalmente en el cuadro. Pero entonces está toda la contraluz, todos los primeros planos están en negro o en azul cuarto, muy oscuro, y todo está borrado. Finalmente, ¿no es cierto?, las cosas pierden sustancia, pierden contenido, pierden sus límites, ¿no es cierto?, no hay límite del mundo, ¿no? Visible, justamente por el problema de la luz y por el problema, ¿no es cierto?, del transcurso de la luz. Entonces, Monet estaba con su cuadro, su atril y su caja de pintura frente a la salida del sol. Entonces, es muy importante ese cuadro de Monet y es muy importante, ¿no es cierto?, los problemas planteados por Mata, ¿no? Cuando él inventa, ¿no es cierto?, todo lo que hemos visto, ¿no? Inventa un cosmos pictórico, ¿no es cierto?, que no tiene ninguna posibilidad de ser lo que la suerte tienen los científicos de que el mundo les cree todo. Y a nosotros no nos cree nadie nada, o sea, ahí estamos complicadísimos, ¿no? Porque a Mata, ¿quién le cree? Nadie. Pero si nos metemos, digamos, de la teoría, ¿no es cierto?, analítica, vemos que efectivamente ahí hay una concreción de una imaginación y de lo empírico fantástico. Y eso es creatividad pura. Eso. Gaspar, profundizando un poco más en eso, porque ustedes nos han ayudado a romper esa división binaria entre método científico y creatividad, donde pienso que los dos pueden contar cómo también entra, en el caso de Mata, la idea de hipótesis. Él dice que él no pinta, sino que desarrolla una hipótesis. Sí. O en el caso de la ciencia, la importancia de la intuición como para poder desarrollar el método científico. ¿Qué dirías tú? Bueno, ya que toca el tema de la creatividad, algo dije al principio. Hay un dato interesante. La semana pasada salió un artículo en la revista Nature. El título es Science of Science, Ciencia de Ciencia. En la ciencia hoy en día es una industria, ¿ya? Por supuesto están los científicos que andan en la playa pateando piedrecita y tratando de imaginarse una cosa increíble. Todos tratamos de hacer eso. Yo también, ¿eh? Sin embargo, en la revista Nature salió un gráfico muy interesante en este artículo, que esto es de la semana pasada. El lado izquierdo de ustedes, ¿okay?, tienen un gráfico donde hay una curva que aumenta exponencialmente la línea roja acá, ¿okay?, que muestra el número de papers científicos desde el año 1900 hasta el año 2000 y tanto, con proyección hasta el año 2020. ¿Ya? Todas las ciencias, botánica, paleontología, astronomía, física teórica, física nuclear, todo junto. Ustedes lo que tienen acá es que la productividad científica aumenta exponencialmente, ¿correcto? En el lado derecho tienen otro gráfico que es del mismo año, 1900, hasta la proyección 2020, en que muestra, estos señores reunieron cientos de millones de papers de todas las ciencias desde el año 1900 y buscaron una máquina programada con inteligencia artificial. Es otro tema que no vamos a hablar ahora quizás, pero buscó todos los títulos científicos donde había una palabra o un concepto o una frase que era nueva, como una manera de recrear o de definir la creatividad. ¿Y qué es lo que se encontraron? Que en el gráfico de su derecha, de ustedes, el gráfico con la línea azul, los papers, los artículos que satisfacen ese criterio, que es la definición de creatividad, aumentan linealmente. ¿Qué significa eso? Que ustedes aumentan la productividad monstruosamente, pero la creatividad aumenta ahí nomás, un poquito. ¿Ok? Y a mi modo de ver, ya que esto es una conversación, esa es el lado B de la ciencia. ¿Ok?
en que los científicos como yo y como otros estamos metidos y que es un tremendo peligro. Podemos ponernos a publicar, a hacer equipos de trabajo como unas máquinas y más aún, caer en el agujero negro de conseguir fondos y para eso necesitan muchas publicaciones, equipos muy grandes, ojalá con mucha gente que publica mucho, ¿ok? Y van a tener fondos. Van a tener, en Estados Unidos, en Europa, hay fondos gigantescos de ciencia que aquí no nos podemos ni siquiera imaginar. Y son grandes industrias, que a veces esas industrias dan resultados sorprendentes, como por ejemplo el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Eso es una cosa impresionante. Las ondas gravitacionales, el descubrimiento que fue el 2015, las ondas gravitacionales, fue una empresa gigantesca, una de las más grandes empresas, y dio resultados a pesar de que ya estaban a punto de cortarle todos los fondos, que no eran pocos, y descubrieron las ondas gravitacionales. Ahora, por supuesto, son una estrella magnífica, pero es una de las grandes excepciones, en realidad, que ha habido en la ciencia de gran escala en el mundo. Entonces, no estoy diciendo con eso que no hay que financiar la ciencia. Lo que estoy diciendo es que nosotros como científicos tenemos que tener bastante claro que ciencia, productividad, como la que ustedes están viendo en el lado derecho de este gráfico, y dinero son tres cosas que ojalá no fueran tan juntas. ¿Ok? Porque hay otra cosa que es importante, lo que pasa con la productividad. Si yo me hago muy amigo de la productividad científica sin límite, me hago muy amigo del dinero. Y eso significa perder la libertad. Ese es otro tema también, que también yo creo que es bastante actual con los artistas, ¿cierto? Así es. ¿Cómo hace un artista para no perder su libertad y poder vivir? Bueno, ahí te respondí la pregunta a la que te iba. Hay que decir lo que hizo Picasso. Si no quieren, no quieren. Yo voy a trabajar igual, así que me sigan. Y el público, los marchands y los grandes inversores en arte lo siguieron y la apuntaron. Bueno, está bien. Pero a propósito de la creatividad que tú señalas, solamente decir 2 o 3 palabras en torno a cómo en estos últimos 40 años la creatividad de los artistas chilenos ha aumentado de manera exponencial. No solamente, ¿no es cierto?, digamos, con sus muestras en Chile, sino que nunca, ¿no es cierto?, en la historia de la plástica, artes visuales de Chile, ¿no es cierto?, están los artistas nacionales fuera del país. Japón, Alemania, Inglaterra, ¿no es cierto?, Italia, Washington, obviamente, Nueva York, obviamente, ¿no es cierto?, Los Ángeles. Oye, es un tránsito de los artistas chilenos por el extranjero extraordinario. Indudablemente, ¿no es cierto?, que es lo que ha ayudado, a propósito de lo que tú preguntas, el famoso Fondart. ¿No es cierto? Los Fondart han ayudado, ¿no es cierto?, desde 1991 hasta el día de hoy, increciendo a una cantidad inmensa de nuestros artistas para ayudarlos a financiar su trabajo y no caer en las garras, ¿no es cierto?, de las grandes potencias compradoras y que dirigen el arte, ¿no es cierto?, y la teoría, no desde la industria y del comercio. Entonces, el Fondart es realmente una palanca de Chile, ¿no es cierto?, que no existe en Argentina, no existe en Brasil, y que ha ayudado, ¿no es cierto?, de manera extraordinaria a los creadores chilenos. Eso quería dejarlo claro, ¿no? Pero tú tienes toda la razón, es decir, aquellos artistas que finalmente han sucumbido al mercado no tienen futuro. Es un tema importante, ¿no? Y Mata hizo lo mismo. Si no quieren, o me siguen o no me siguen, pero yo no voy a cambiar mi trabajo por nadie, ni por ningún $1.000.000. Y lo hizo y le fue muy bien. Fue un revolucionario, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, amaba a las mujeres, quería que la historia fuera trabajada por las mujeres, adoraba la naturaleza, ¿no es cierto? Y la pregunta central, una vez más, ¿dónde estamos situados? Voy a pedir si pueden poner la última diapositiva del primer PowerPoint para que conversemos sobre una pregunta que les hice, que les pregunté qué idea pictórica tenían del universo más allá de Mata, si podía cada uno decir un cuadro que representara una idea que se les armaba en la cabeza cuando tenían que hablar de universo. Y Gaspar Hijo
habló de la persistencia de la memoria de Dalí y Gaspar Papá dijo cualquier obra de Kandinsky. Entonces me gustaría si pudieran referirse a esto, Gaspar. Bueno, podría hablar mucho de ese cuadro por lo que te encanta Dalí, no sé por qué tanto. Hijo, no. Es que a ti te carga Dalí, po. No, es que me cargue, no, es que no. Es que Dalí va para otro lado, pero no importa. Sí, no, Dalí es un personaje también, digamos. Pero yo creo que este cuadro de Dalí, la persistencia de la memoria, el tiempo. Ha sido, claro, toca el tema del tiempo, de la memoria, pero los científicos, este cuadro es muy importante porque no dejó a ningún científico, por lo menos ningún astrónomo lo dejó indiferente. Porque el problema del tiempo, una de las mayores cosas, digamos, mayores problemas que se ha enfrentado un astrónomo, por lo menos cuando estudia, que es más joven y estudia la astronomía, son las escalas de tiempo. Solo para que ustedes hagan una idea, quizás esto lo han escuchado un montón de veces, digamos, el Sol lleva 5.000 millones de años brillando y le queda cerca de 1 millón de años, perdón, cerca de 900 millones de años más brillando tal como lo hace. Probablemente un poquito 1.000 millones de años, pongámosle. Le queda brillando tal como lo hace ahora. Después van a empezar a ocurrir algunos cambios. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que por muy antiguo que nos parezca algo en la Tierra, es extremadamente nuevo. La historia de la humanidad es un chispazo en la historia del universo. Si uno pudiera comprimir desde el Big Bang hasta ahora, o sea, 14.000 millones de años atrás, a un año calendario, esto es una antigua receta de Carl Sagan, ¿cierto?, que es el calendario cósmico, vería que la evolución del ser humano en la Tierra es apenas las últimas horas del 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que hay otro milagro que ha ocurrido en esto de la comprensión del universo. Es entender un universo espacio-temporalmente extraordinariamente extendido hacia el pasado en un chispazo de nuestra especie. Eso es una cosa que es bien impresionante. Y por eso que este cuadro impresiona tanto a los astrónomos, impresiona tanto a los científicos en general, porque es la persistencia de la memoria del universo en una memoria de una especie que no es más que un chispazo en la historia del universo. Eso es un milagro de nuestra especie que, no sé, quizás Luis Larrondo, que está por ahí, nos podría explicar, digamos. ¿Y Kandinsky te dice algo? Kandinsky no me dice nada, y lo lamento, digamos, pero es la verdad de las cosas, no me dice mucho. Son cuadros, yo tuve mucho tiempo, cuando estudié, tenía este cuadro en la parte de atrás de la computadora, digamos, porque me daba como una especie de ánimo por los colores, pero la verdad de las cosas es que no me dice mucho, pero lo lamento. Digamos, yo te voy a explicar, yo te explico una cosa muy corta, muy precisa. Bueno. Esa es la idea. Muy breve, porque es larga la historia. Hay que haber estudiado arte para eso. No. Ese es el punto. Sí, claro, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, hay que desarrollar, como decía muy bien Mata, ¿no?, la sensibilidad del ver. Entonces, darse el tiempo, preguntarse uno y otra vez, ¿qué estoy viendo? ¿No? Bueno, ya lo señaló Magritte la mañana con este señor, que no me acuerdo el nombre, que hablamos de la conciencia, fue muy interesante, que es otro tema. Kandinsky es el referente absoluto de Mata y de toda la pintura abstracta, ¿no es cierto?, y constructiva que viene después de los años 29. Kandinsky es el primero en llegar, ¿no es cierto?, a Nueva York, ¿no?, el año 1913, ¿no?, a través de Marcel Duchamp, ¿no es cierto? Y los primeros cuadros de Kandinsky del año 9, 10, 11, 12 van a estar presentes ya el año 29 con la creación del Museo de Arte Moderno de Nueva York en la sala de exhibición. Pero ¿qué pasa con Kandinsky? Es el primero en plantear la abstracción total. Es decir, el pintor y el artista visual no necesitan del mundo exterior para poder, ¿no es cierto?, hacer funcionar una obra versus el surrealista de Dalí, ¿no es cierto?, que trabaja con los residuos de la representación del mundo. Es una especie de metáfora bastante infantil, porque es bastante literaria, ¿no es cierto?, y por eso que ustedes se equivocan, ¿no? En cambio, ¿no es cierto?, Kandinsky es un tipo que inventa el mundo en la primera acuarela abstracta del año 1910, ¿no?, que es más o menos, el mismo menos, del 21 de septiembre del año 10, cuando nosotros estábamos inaugurando, ¿no?, el Museo Nacional de Bellas Artes. Y estábamos expulsando, ¿no es cierto?, a Juan Francisco González, porque Pedro Lee lo encontró horroroso,
y un insulto al público, así que para afuera, nuestro Juan Francisco González, que es el mejor pintor, ¿no es cierto?, hasta el año 30. Pero bueno, 1910, primera acuarela abstracta donde no hay absolutamente nada. ¿Qué es lo que hay? Solamente gestos. O sea, el tipo empezó a comprobar que la pintura pura era en sí un lenguaje absolutamente básico, clave para la pintura y el desarrollo de la imaginación y el problema del espacio, obviamente, infinito en Kandinsky. Ahí hay algunas medidas, pero no es la parte más constructiva porque está digo, en 3 etapas. Listo. Bueno, solo para decirte que, claro, pero hay una cosa interesante que quizás tú me puedes contar. Porque en esos años, cuando Kandinsky hizo esto que tú dices que fue la primera abstracción... Es de los años 38... 1923, dice. 23, digamos. ¿Ya? 23, sí. Sí, lo que pasa es que hay una ida a Nueva York, ¿no es cierto? Bueno, Segunda Guerra. Ya. Pero digamos que años 20. Sí. En esos años, en física ocurrió una revolución extraordinaria, que fue la irrupción, diría yo, de la ciencia cierta pero engañosa. Eso es una palabra que acabo de inventar ahora, que fue la mecánica cuántica. La mecánica cuántica en la física fue una verdadera revolución, no porque nos permitiera inventar los transistores, y alguna vez le escuché eso a alguien que no fue eso. Lo importante de la mecánica cuántica no es que nos permita ahora hablar por celular, porque ese es el resultado de eso. Lo maravilloso de la mecánica cuántica fue que fue la primera ciencia donde todas las pruebas experimentales de que el universo se comporta de otra manera, a nuestra escala no existen. Y tuve que creerle a la teoría y muchos años después, experimentalmente, con los teléfonos celulares, con los computadores y otras cosas, ver que la mecánica cuántica funciona. ¿Okay? ¿Y por qué digo eso? Voy a hacer una prueba inmediatamente con esto. Todos estamos sentados acá en una silla y podemos tocar el suelo. Y un artista diría, el suelo es sólido, ¿cierto? Porque nuestros sentidos nos dicen que es así. Es lo que quizás trató de hacer Mata, en que vio el universo como lo veía, más allá de la imaginación. Pero es lo que él veía, era un ver. Pero la primera enseñanza de la mecánica cuántica es que lo que yo veo o siento es falso. El universo no es así. Esta mesa, este suelo, no es sólido. Es en un 99,99% es vacío. Totalmente vacío. ¿Ok? Es totalmente vacío. ¿Qué es lo que hace que sea sólido? La fuerza eléctrica. Solamente eso. Pero la distancia entre los electrones, los protones, los núcleos atómicos, las partículas que hay fuera del átomo, del núcleo, las distancias que hay entre estas partículas y sus tamaños son más pequeños que las distancias entre los planetas y los tamaños relativos a los planetas del Sol. Es puro vacío. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de estar en lo sólido. La tragedia de la dificultad de la ciencia es romper esas barreras entre lo que yo veo en el experimento y lo que es de verdad. En astronomía eso pasa todo el tiempo, es lo que llamamos el bias observacional. Lo que yo muestro acá en las simulaciones, lo que yo muestro lo que yo veo a través del telescopio, no es lo que es el universo en realidad. Tengo que sacarme de encima un montón de sesgos observacionales, y es lo que pasa en la física también, para determinar un universo que es real en la medida de los que yo mido, pero la imagen que yo me formo puede ser totalmente irreal, tal como pienso que el suelo es sólido. Quizás Kandinsky fue el primer artista que pintó la abstracción cuando antes no existía la abstracción en el arte, tal como pasó al mismo tiempo en la mecánica cuántica. Fue la primera rama de la ciencia en que lo que yo veía no era cierto. ¿Okay? Así que ahí quizás hay una cosa interesante entre Kandinsky y la creación de la mecánica cuántica. Bueno, yo tengo una última pregunta para que después el público pueda conversar con ustedes. Hemos hablado de creatividad, de métodos científicos y las distintas formas que ha tenido el ser humano desde que tenemos registro de poder enfrentar la inmensidad del universo, ya sea la observación astronómica, la representación pictórica. Me pregunto qué rol juega en ustedes o en Mata, según ustedes, o en el arte, la espiritualidad como otra forma que tiene el ser humano de estar en el mundo y tratar de enfrentar la inmensidad. Qué pregunta más complicada.
No, es complicada la pregunta, Olayita. Aquí se me cae todo el público encima, pero... Tú eres artista. Claro, lo que pasa es que, mira, después de 60 y tantos años, ¿cierto?, con mis amigos los artistas, espiritualidad cero, pura razón plástica, puro cálculo, puro dibujo, el bien hacer, el rigor, espiritualidad cero. Yo no sé, a lo mejor, ¿no es cierto?, podríamos ver algo en Candí, pero ahí es pura matemática, como en Mondrian, pura matemática, ¿no es cierto? Bueno, como en Duchamp, Picasso, solamente la razón plástica. Mata el más racional de todo, digamos, con Duchamp, que era su gran amigo, obviamente, ¿no?, en Nueva York. Yo lo siento, es mi manera de ver el asunto. Ahí están los textos, ¿no es cierto?, de Habermas, de Lyotard, no sé qué tanto, de Jürgen, etc. Nadie habla de la espiritualidad, no existe el término en arte. Lo siento mucho, pero no existe. ¿Tu papá? Yo creo que hay muy pocos científicos que... Yo la espiritualidad no me refiero a la religión, en qué Dios cree, no te refieres a eso, pero para aclararlo para el público, ¿no? Yo creo que la espiritualidad es una energía que está en alguna parte de uno, o de lo que lo rodea, bueno, en un lugar, digamos. Esa es casi la definición del ser humano, digamos. Te fijas tú, hay una espiritualidad, hay un ser que inventa, un ser que siente, obviamente, ¿no es cierto? Pero la pregunta de Olaya es la espiritualidad, es decir, de qué manera la espiritualidad objetivada, ¿no es cierto?, en el matemático o en el artista, se expresa y se pone, ¿no es cierto?, a la vista, ¿no? Ahora la voy a expresar a la vista. Yo creo que el último artista espiritual fue tu amigo Dalí. No. El último, él se declara, ¿no es cierto?, católico, apostólico romano, ¿no es cierto?, y monárquico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, antes de morir dice, ¡viva el rey! Bueno, díganlo. Mi último amigo espiritual fuiste tú. Y voy a explicar por qué. Nadie ha preguntado por qué estamos nosotros dos acá, digamos, pero alguien tiene que tirarse a la piscina, ¿cierto? Yo como ya... No muy profundo. No, pero es una cosa interesante porque justamente lo que yo puedo decirle a ustedes, bien francamente, cuando ustedes ven a algún científico que escribe un artículo de cualquier ciencia, uno trata de mostrarse muy duro, digamos, que la prueba, el experimento y todo lo demás. Pero si ustedes piensan, ¿qué es lo que mueve a una persona a dedicarse a la ciencia? A una cosa que es árida, o sea, y todo el mundo está serio y se mete a una sala. Uno fue el primero del curso en matemáticas, en física, eran puros premios y cosas así todo el tiempo. Y después entró a la universidad y todos los que estaban en la sala de clase estudiando física o astronomía estaban igual que uno. Entonces, era terrible. Era espantoso. O sea, era árido, donde todos trataban de mostrar lo bueno que eran. Es una cosa bien árida. Y las materias, por supuesto, también son áridas. Después se va para afuera y siguen las caras largas. O sea, es una cosa peluda, digamos. ¿Qué es lo que hace que uno se meta a una cosa así? ¿Qué es lo que hace que alguien quiera ser escultor cuando todos en la familia te dicen usted está loco? ¿Cierto? ¿O qué es lo que hace que uno sea astrónomo cuando toda la familia te dicen no haga eso, estás loco, mejor estudia ingeniería? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace hacer uno de esas cosas? Es la espiritualidad. ¿Okay? Es la espiritualidad. Es lo que hay adentro de uno que no se puede medir, que no se puede tocar, que no se puede comparar a nada. Esa es la fuerza que todos los científicos, aunque le digan que no, yo no puedo hablar por los artistas porque no soy artista, pero todos los científicos que se dedican a algo tienen eso. Algunos dicen es la pasión por la ciencia o descubrir algo nuevo, ser el primero que observó una estrella, una galaxia que nadie... Pueden mil formas, pero eso que hay ahí, esa energía que hay ahí, esa fuerza, es la espiritualidad. Que es probablemente la misma espiritualidad que algunas personas le hacen creer fuertemente y sin ninguna duda de que cuando se mueren, no mueren. Puede ser la misma. No, yo no lo sé. Sí, puede ser. Puede ser. Entonces, eso es para mí la espiritualidad, ya que tú lo preguntas, eso es esa energía que hace
seguir haciendo algo que puede ser árido, que puede ser increíblemente dificultoso, pero es lo que nos mueve a seguir adelante y a invertir esta energía que es totalmente, digamos, entrópica, o sea, tendemos a convertirnos en verdaderas estufas todos y morirnos, digamos, ¿sí? A seguir adelante, sabiendo más aún que uno ya va a dejar de existir. Uno decide, ¿para qué voy a hacer todo esto si ya en algún momento vamos a desaparecer? La gracia, y por qué lo hacemos, es que no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde vamos a dejar de existir.